Senador Gutiérrez, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muchas gracias, muy buenos días, Rubén, mi estimado tocayo, gracias por la cobertura, nuevamente. Gracias pues a usted por la deferencia que siempre tiene con La Razón Radio. Senador, vamos a comenzar con lo que comentábamos antes de contactarlo. Ayer el expresidente Evo Morales, en su condición de líder del movimiento al socialismo, ha extendido una invitación al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca al Congreso del Movimiento al Socialismo. ¿Cómo considera esta actitud del presidente, como también lo comentábamos nosotros, del Movimiento al Socialismo, de invitar a los mandatarios, habiendo una serie de antecedentes de divergencias internas, de alusiones, hasta decir incluso que hay que cuidarse de Luis Arce? Bueno, Rubén, debemos entender en un contexto de alta sensibilidad política de carácter interna del movimiento al socialismo que hemos vivido en las últimas semanas, en los últimos meses. Sin embargo, nosotros tomamos como parte de la democracia interna, de las discusiones internas, de los debates internos. Siempre hay contradicciones, tensiones, hay yo diría una pluralidad de ideas, y no así un pluralismo ideológico, sino una pluralidad de ideas, porque nosotros tenemos un norte, un referente histórico claramente definido, tenemos una unidad política, ideológica, programática, que estamos llevando adelante como gobierno nacional, que el movimiento al socialismo, el MAS-IPCP, ha tenido esta oportunidad por parte del pueblo boliviano cuando recuperamos la democracia a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Eso no se discute, ¿no? Los programas, los principios fundacionales, el horizonte a los que queremos llegar como gobierno, como Estado, como sociedad, y que, por cierto, gracias a la voluntad popular nos toca asumir la nave del Estado. Eso no se discute. Sí, los temas internos que hacen a la estructura orgánica, desde circunscripciones, las regiones, las departamentales y las nacionales, bueno, está siempre, cada día, cada semana, en debate permanente. Y por eso es que en estas instancias, ya sean congresos orgánicos, congresos ordinarios, deben desarrollarse este tipo de eventos, la discusión, la definición de las políticas públicas de carácter municipal, de carácter departamental y de carácter nacional deben desarrollarse. Y claro está, los temas orgánicos de la representación de las estructuras orgánicas propias del MAS-IPCP deben desarrollarse en el nivel interno, porque de un tiempo a esta parte se ha mediatizado, se ha externalizado, todo se saca afuera, cuando en realidad estos temas deberíamos haberlo definido siempre en estas instancias orgánicas propias que tiene el movimiento al socialismo. Por eso es que nosotros saludamos cualquier tipo de iniciativa, de convocatoria que pueda emerger para poder ponernos de acuerdo, debatir, discutir, confrontar ideas con relación a la problemática orgánica, política, ideológica del movimiento al socialismo, debe desarrollarse en estas instancias propias. Ahora, ¿cuál debería ser la respuesta del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca a esta invitación de parte del expresidente Evo Morales? Bueno, nuestro presidente y nuestro vicepresidente no va a ser la primera vez que puedan participar. Nosotros aguardamos que sea la propia voz de nuestro presidente y de nuestro vicepresidente quien pueda también pronunciarse al respecto. Sin embargo, Rubén, sabemos que en diferentes oportunidades, cuando se tenían encuentros, reuniones de evaluación, también congresos, concentraciones, han participado nuestros dos líderes que están a cargo de la conducción de la nave del Estado, el presidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Por otra parte, siempre en esa coordinación permanente que se ha tenido con relación al presidente del MAS-IPCP, nuestro compañero Evo Morales Ayma. Entonces, eso ha ocurrido. Lo que pasa es que después de estos últimos eventos, porque cuando participó en el aniversario del MAS-IPCP, cuando celebrábamos un aniversario más, nuestro presidente participó, pero este año yo creo que vamos a tener también otro tipo de invitaciones
vamos a participar en reuniones y que se defina de manera conjunta como gobierno nacional, como militantes del proceso de cambio, como militantes del movimiento al socialismo, que por cierto a veces pretenden desconocer, pretenden endilgarnos con una serie de adjetivos a alguna dirigencia, no todos, alguna dirigencia del movimiento al socialismo. Nosotros somos paridos de este proceso de cambio, somos del movimiento al socialismo, tenemos militancia activa, tenemos militancia, al menos el que habla Rubén, desde el año 2005, cuando incursionamos al movimiento al socialismo, logramos por primera vez una victoria, que por cierto éramos bastante jóvenes, y hemos dado nuestro tiempo, parte de nuestra juventud, en estas luchas históricas que le ha tocado asumir al movimiento MAS-IPCP, así como a las organizaciones sociales, antes del proceso constituyente, durante el desarrollo mismo de la constituyente y posterior a la conclusión de la Asamblea Constituyente y el desarrollo y la construcción del Estado plurinacional. Así que somos testigos y como militantes del proceso y del MAS-IPCP siempre vamos a tener presentes sus principios fundacionales, porque lo primero está el país, lo primero está la patria, y debemos anteponer ante todo siempre la soberanía de nuestros recursos naturales. Eso es lo que nos une a los del movimiento al socialismo. Ahora, cierto, con un dejo de más o menos cambio de actitud, ayer el expresidente Evo Morales decía que el error del gobierno del presidente Luis Arce ha sido dividir al MAS, intentar destruir al MAS, como en su momento quiso hacerlo Yanine Áñez, decía en uno de sus tweets. Pero explica que será un encuentro para consolidar la unidad del instrumento político del pueblo, esto entre comillas. Será el 3 al 5 de octubre la oportunidad que muchos masistas están esperando de volver al cauce y encaminar juntos tal vez el proceso electoral con miras a 2025. Claro, es una oportunidad. Siempre las democracias internas deben desarrollarse en las estructuras propias de la organización política, de nuestro instrumento. Es una oportunidad que deberíamos siempre volver a las bases, estar con el pueblo, estar en deliberación permanente. Escenarios de este tipo debería ser siempre el mecanismo que permita resolver nuestras diferencias, ajustar, evaluar, criticar, proponer, porque una organización de estas características que tiene su representación en todo el territorio nacional, en todas las estructuras sociales, obviamente que tiene pues mucha dinámica, tiene muchas voces, muchas miradas, pero con un solo referente, como decía, ¿no? Nosotros tenemos principios fundacionales que nos une, como el anticolonialismo, el antiimperialismo, el anticapitalismo, la lucha por la justicia social, banderas de lucha que hemos encarado, que hemos plasmado en los grandes eventos que ha desarrollado el país y los movimientos sociales. Así que nosotros vemos siempre una oportunidad, pero la confrontación de ideas, de debates, no puede superar más allá de lo que establecen los marcos normativos, los marcos estatutarios, nuestros reglamentos, porque está faltando sincerarnos, ¿no? Está faltando sincerarnos, porque de uno de otro lado existe, digamos, algunos calificativos. Nosotros hemos recibido, reitero, muchos calificativos, pero nosotros estamos cumpliendo el programa de gobierno, estamos llevando adelante, defendiendo nuestro gobierno del movimiento al socialismo a la cabeza del presidente Luis Arce Catacora. Entonces, vamos a seguir trabajando en esa línea. Así que ojalá esta gestión 2023 sea pues la antesala para llevar adelante lo que se viene en las próximas legislaturas, 2024 y 2025, que por cierto, yo creo que se va a empezar a hablar con más intensidad a partir de la próxima gestión. Pero ahora nos abocamos a realizar la gestión de gobierno. Todos debemos estar abocados a impulsar la inversión pública. Todos debemos trabajar para sacar adelante al país con grandes tareas históricas que nos ha demandado el pueblo boliviano. Es hora de trabajar. Mañana será hora de hacer campaña de las elecciones. Eso lo dejamos para su momento, que es el año 2025, pero hoy
yo creo que la población demanda que podamos atender sus necesidades a través de programas, proyectos que deben llegar a la gente. Por lo que lo entendemos, usted dice que hemos sido calificados, hemos recibido una serie de calificativos. Usted se considera que es arcista. ¿Hay esa división irreconciliable en la bancada del Movimiento al Socialismo en la Asamblea Legislativa, senador? No necesariamente, Rubén, ¿no? Porque recordará, en el Senado Nacional hemos tenido sendas deliberaciones, sendos debates, pero cuando se trata del interés superior de la patria, cuando se trata de programas estructurales, de programas que van a resolver a la gente, nosotros hemos estado apoyando, hemos estado unidos para poder aprobar proyectos de ley. En el tema, por ejemplo, la ley de la compra de oro para fortalecer las reservas internacionales, estuvimos unidos, toda la bancada del Movimiento Socialismo, entre senadores y senadoras, para este propósito. Y así como otros proyectos de ley, cuando tiene que ver con el programa del pueblo, con el cumplimiento de los empréstitos, por ejemplo, créditos que van a ir a fortalecer la inversión pública, a reactivar el aparato productivo, a fortalecer la salud. En esos temas, obviamente, siempre hemos demostrado unidad con relación al programa, porque el programa, la causa es los que nos mueve a nosotros como senadores y senadoras. Así que en los otros temas ya internos de representación, obviamente, tenemos que resolverlo en la instancia que corresponda. Senador, ayer el ministro Iván Lima demandaba de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, la aprobación de varias leyes, entre ellas una bien importante, la ley de la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra infantes, niños y niñas y adolescentes. ¿En qué estadio se encuentra la consideración de este anteproyecto y qué posibilidades hay de que esta semana se sancione en la Asamblea Legislativa? Mira, Rubén, este es un tema muy importante. Hemos tenido muchos antecedentes. La población boliviana ha estado consternada con relación a abuso sexual, violación a niños, infantes, donde estaba involucrada algunos personeros de la Iglesia Católica. Entonces, producto de esta discusión, existe nomás la necesidad de poder considerar de manera inmediata este proyecto de ley que permite resolver este tema, al menos en la parte procedimental. Estamos aguardando, Rubén, de que la Cámara de Diputados pueda aprobar este proyecto de ley, nos remita al Senado Nacional y, claro, como corresponde, nosotros en el Senado vamos a dar su tratamiento para su sanción. Inclusive, en algunos proyectos de ley nos hemos dispensado de trámite y consecuentemente con esos antecedentes podemos sancionarlo esta semana. Entonces estamos a la espera de que, reitero, la Cámara de Diputados nos pueda remitir a la Cámara de Senadores. Cómo no, esta importante iniciativa legislativa nosotros vamos a apoyar con mucho gusto porque, en definitiva, falta normativa para combatir contra este flagelo que ha causado mucho dolor y llanto a las familias cuyos hijos obviamente sufren este tipo de vejámenes. Consecuentemente, este tipo de normas tenemos que apoyar, cual independientemente de las situaciones internas que podamos tener, pero esto sí, no tiene pretexto, tenemos que apoyar. Muy bien, finalmente, senador, quisiera abordar con usted la propuesta que hace unos días publicó el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada en relación a una eventual reforma de la Constitución Política del Estado. Llamó la Constitución de todos. Entre los elementos centrales planteó, por ejemplo, la elección parlamentaria del presidente de la República, esto entre comillas, también de la figura de un primer ministro, el control de parte de la empresa privada de los recursos naturales, o el control de las tierras por parte de personas individuales, no colectivos, y una serie de propuestas. Lo hizo después de estar desaparecido de la escena pública de 20 años. Todavía, si bien digamos ha recibido una respuesta
contraria de parte de actores políticos, el presidente lo ha dicho, la ministra Marianela Prada también, algunos parlamentarios, algunos legisladores, y llamativamente silencio entre líderes de oposición, todavía sigue generando repercusión. ¿Qué cree usted, senador? ¿Cuán posible es esta propuesta que plantea Goni? Rubén, en este tema tenemos que ser categóricos, ¿no? Los avances sociales, los avances que hemos logrado en materia de derechos humanos, la ampliación de los derechos individuales, colectivos en el país, en los temas de derechos económicos, sociales que tienen que ver con la creación de fuentes de empleo, ingresos, mejoras salariales para el país, no pueden retrotraerse, no se puede revertirse. El proceso de las grandes transformaciones es irreversible. Este proceso de cambio que nos ha costado sangre, luto, dolor a las familias bolivianas, las grandes reivindicaciones y conquistas sociales plasmadas en la Constitución Política del Estado, no pueden retrotraerse. Deben profundizarse mucho más. Consecuentemente, volver al pasado, volver a la república, a un modelo económico neoliberal, no es posible. Nosotros en la Constituyente hemos creado el Estado plurinacional. Hemos creado porque somos parte de ese sujeto de las organizaciones sociales, de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos que han dado su base material, su sello de legitimidad para sacar adelante la Constituyente. Por eso es que debemos, ante todo, cuidar lo que hemos logrado hasta ahora, con muchos aciertos, con temas pendientes, sí, pero con muchos aciertos. Por ejemplo, en el tema económico, Rubén, hay que aclarar que lo que añora el señor Gonzalo Sánchez de Lozada, expresidente, además prófugo de la justicia boliviana, es volver a esas épocas cuando la economía era una economía de miseria, de extrema pobreza. Nosotros hemos recibido el gobierno el año 2006 con una pobreza moderada del 60%. Lo hemos reducido al 36% con políticas públicas, programas, redistribución del excedente. La pobreza extrema hemos reducido del 38% al 11%. Esos son los datos. Por otra parte, el crecimiento económico con relación al Producto Interno Bruto desde 1988, en toda la época neoliberal, oscilaba entre $721. Ahora, al 2023, estamos bordeando con $3.600. El desempleo, un indicador importante que hace a nuestro modelo económico, social, productivo, comunitario. En la época de Gonzalo Sánchez de Lozada, superaba el 8%. Nosotros hemos reducido más del 50%, 4,3% ahora. El crecimiento de la economía. En esos periodos oscilaba en el 3%. Nosotros estábamos oscilando casi al 5%. Imagínense un dato para cerrar la idea. Cuando recibimos el gobierno, en el año 2006, el salario mínimo nacional estaba en 440 bolivianos. Imagínense, un salario de hambre, un salario que no tenía capacidad de ahorro, que no cubría la canasta familiar, 440 bolivianos. Imagínense, nosotros con las políticas públicas, con los procesos de nacionalización, industrialización, recuperación de nuestras empresas estratégicas, generación del excedente, apropiación del excedente y redistribución en las familias, en los trabajadores, ahora el salario mínimo nacional es 2.362 bolivianos. Esos son los cambios cualitativos y cuantitativos que responden a un modelo económico que nosotros vamos a defender. Ante todo, anteponer siempre la soberanía del Estado sobre nuestros recursos naturales, renovables y no renovables, que deben plasmarse a través de procesos de industrialización para generar excedentes, fuentes de empleo e ingresos para las familias bolivianas. No vamos a desconocer que algunos líderes de oposición reivindican la república y no pierden las esperanzas de en algún momento llegar a ese
a cumplir con ese propósito. ¿Usted cree, senador, que la propuesta de Gonzalo Sánchez de Lozada pueda tener repercusión en estos líderes políticos? ¿Alguien puede tomar la iniciativa y replantearla, plantearla? Entre paréntesis, ayer yo leía a Ronald McLean, quien fue alcalde de La Paz y dirigente de Acción Democrática Nacionalista en su momento, decir que si el movimiento al socialismo gana en 2025, Bolivia se va a convertir en Afganistán. ¿Usted cree que pueda generar seguimiento y adhesión a esta propuesta de Gonzalo Sánchez de Lozada? No, pero hay algunos líderes de oposición de la derecha fascista que asumen, ¿no? Asumen este lineamiento político, económico, ideológico que plantea el señor Gonzalo Sánchez de Lozada. No olvidemos que en la ruptura del orden constitucional se atentó contra las bases, contra los símbolos del Estado plurinacional, volvió un racismo, volvió la persecución, quisieron reinstalar la idea de la república, porque nosotros consideramos que esos temas ya han sido superados, han sido ya plasmados, son como candados de seguridad que se ha dado en la Constitución Política del Estado, porque ahora en el tema político ya el pueblo boliviano tiene pues la capacidad de poder decidir con su voto y elegir a su presidente, a su vicepresidente, a su Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso está garantizado. Hay sistemas electorales de democracia participativa, de democracia representativa, de democracia comunitaria, que difícilmente pueden ser retrotraídos, que difícilmente pueden revertirse como algunos añoran. Siempre lo han dicho, ¿no? Inclusive en el proceso constituyente lo dijeron de todo. Que se iba a conculcar la propiedad privada, que la constituyente afectaba a la república, a las libertades públicas, que la constitución iba a ser a la medida de Venezuela, a la medida de Cuba, y tantos eslogans que se quería afectar a la libertad de conciencia religiosa. Todo lo contrario. Esta constitución, parida por el pueblo boliviano, es garantista, es mucho más que otras constituciones porque tiene muchos derechos individuales. Se han ampliado los derechos individuales, colectivos, económicos, sociales para la población boliviana. Así que estos derechos debemos cuidarlo, hay que profundizarlo. Y por principio y por definición de la teoría de los derechos humanos siempre deben ampliarse, nunca restringirse. Por tanto, ellos están con la idea de restringir, volver al pasado. Eso no va a suceder en el país.